Hola, pues muy buenos días. Hoy Buenos días. estamos a qué día, Benito, a 24 días de la bandera nacional. Día de la bandera. Soy el doctor Manuel de Anda, servidor de ustedes, y por supuesto le damos la bienvenida a Benito Balam, que también es nuestro compañero cotidiano en estos videos. Este, ¿Qué tal, Benito? ¿Cómo has estado? Oh, excelente. Yo creo que son nuevos acontecimientos y nuevas luces, pues, para todos, ¿no? Claro, muy bien. Sí, creo que el acontecimiento más importante ha sido, pues, en estos últimos días, el juicio en los Estados Unidos de Genaro García Luna, que ha sido declarado culpable, este, pues después de mucho tiempo que se sabía que ya era un corrupto, esa es la realidad. O sea, un asesino que había torturado, que había asesinado gente, y que todavía el día de hoy sigue habiendo víctimas, bueno, muchas víctimas mortales, ¿verdad? Pero víctimas en la cárcel, por ejemplo, eh, Vallarta, que era Claro. el que acusaron de ser que era un plagiador y que no sé qué, y los plagiadores pues era el Genaro García Luna y sus cómplices, Ujú. ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece, Benito, este impacto? Bueno, pues me gustaría como ir relatando algunos de los hechos, ¿verdad?, que sucedieron en estos pocos días que acaba de darse esa noticia. Eh, Comenzando con como la desaparición de los diputados del PAN y del PRI en el Parlamento, ¿verdad? Claro, Eh, sí, Al día siguiente del, del- de haberse dado ese veredicto, se se esfumaron. esfumaron de una manera misteriosa. Eh, quiero comentar que hubo una gran perplejidad, así lo llamaría yo, Sí, u- una gran perplejidad por esa resolución del jurado, que no se la esperaban. O sea, estaban convencidísimos de que no iba a pasar a mayores. O sea, fíjate cómo es la propaganda. No la información, sino la propaganda. No el análisis crítico, sino el adoctrinamiento en el que está envuelto todo ese régimen caduco del PRIAN. Eh, Cómo se creen sus propias mentiras. Se claro, crea, se creó una cortina de humo de años, de décadas, ¿no? Y obviamente durante la captura y el encarcelamiento de García Luna, sí. lo desestimaron, lo silenciaron, casi ni lo mencionaban. Y ya cuando aparece el juicio, empiezan a mencionar algunas cosas, pero en su defensa. Y finalmente, pues desestimando todas las pruebas que estaban en su contra, reproduciendo el mismo discurso ideológico propagandístico de todo este siglo, ¿sí? En que ellos han tenido el poder, porque ha sido por lo menos estos 18 años desde Fox, Calderón y Peña Nieto, y bueno, y con sus resacas, ¿verdad? En el gobierno actual, pero desde luego no por parte del presidente ni del gobierno de la 4T, sino
los voceros de ellos en los medios de comunicación y en los institutos que quedan en su favor, ¿no? Claro, Comenzando por el Poder Judicial y, claro, los diputados de oposición. Pero lo sorprendente es esa gran perplejidad, ¿no? Que acontece al día siguiente. Y, ajá, y era pues un gran desconcierto y una gran sorpresa de que ese hecho pudiera suceder, puesto claro, que en la costumbre de la cultura política mexicana había claro, habido impunidad hasta este momento, para este personaje y para muchos otros, ¿no? claro. Era algo Ajá, increíble que pudiera haber una, una condena y un acto de justicia como el que se llevó a cabo, ¿no? claro. Fíjate Desde que, luego que no es, no es suficiente para todo lo que se necesita poner en orden, pero claro, desde el punto de vista de el caso García Luna, es un acto de justicia, indudablemente. claro, muy bien. Fíjate que realmente yo lo veo muy bien todo eso que ha sucedido, porque es una situación pues realmente que pone, ha sido un impacto enorme, eh, pues para todos en general para la oposición y y en particular pues para sus dirigentes y los que se han querido erigir como dirigentes. El mismo Felipe Calderón, ¿verdad? Que quería ser quería dirigirlos y ya hablando cómo se hace la democracia. No, ya no queremos más robos, ya no queremos otro 2006, porque nos costó carísimo ese robo de la presidencia. Es decir, todo el deterioro que hubo en el país, tanto económicamente como socialmente, como de posición internacional, se degradó terriblemente con esos gobiernos, especialmente con los tres últimos, Fox, Calderón y Peña Nieto, ¿verdad? Entonces, eso que está sucediendo, yo creo que es una muy buena oportunidad, porque después de una crisis, se puede lograr avanzar, se puede ir por otro camino, pero por supuesto que eso requiere una reflexión, una crítica y una autocrítica, lo cual pues es bastante difícil que eso ocurra en muchos sectores, porque ellos van a seguir, muchos sectores van a seguir, o muchos dirigentes van a seguir defendiendo pues lo que no se puede defender de ninguna manera y lo que todos como mexicanos ya sabemos, ¿no? Y lo que ya sabíamos desde hace mucho tiempo, que era la corrupción, el robo a la nación, el regalar los bienes nacionales a manos privadas nacionales y extranjeras. ¿Todo para qué? Para enriquecer a un grupo muy pequeño. Claro, Entonces, ese es el problema. El problema es pues de una conciencia social y una conciencia ética, y es la oportunidad. O sea, yo quisiera oír un reconocimiento, pues, de lo que estamos haciendo mal y de lo que hemos hecho mal, y enmendar, pues, el camino. Es lo único que puede salvar eh, pues algunas personas y algunos sectores políticos y sociales, ¿no? Pero eso de mantener la misma posición, pues definitivamente no es correcto. Ya veíamos a Calderón, ¿no? Que sigue justificando su guerra criminal, ¿verdad? Y ujú, su cruzada de expansión del narcotráfico, que en realidad
Digo, es increíble porque pasó de haber nada más 4 estados con narcotráfico formal a 21 estados al final de su gobierno. Ujú. Entonces, con narcotráfico, o sea, se amplió enormemente el territorio nacional. Yo me acuerdo que, Pero en particular a favor del cartel del Pacífico, sí, sí, de sí, sí, Sinaloa. era el que les daba mucho dinero, ¿Mm? por supuesto, este, Yo eliminando a unos y protegiendo a otros, sí. quisiera apuntar un poco sobre eso, ¿no? Como Ajá. la oposición eh, en voz de Amparo Casals, ¿verdad? Creo que es el apellido, Sí, María Amparo eh, Casals, algo así. la que, la que dirige este instituto de supuesta anticorrupción, Pro la estaba, corrupción, estaba diciendo que a través del juicio a García Luna se estaba enjuiciando a México. Fíjate, fíjate cómo es la mentalidad de qué bárbaro. la derecha, ¿no? Ajá. Que representa, es vocera de Claudio X González, ¿no? Eh, esta mentalidad de que en el juicio de un individuo se juzga un país y luego al día siguiente eh, los diputados del PAN diciendo que no por un individuo se va a juzgar al PAN o a las instituciones o al gobierno de esa época. Entonces hay una gran contradicción porque el mismo Calderón eh, primero guarda silencio, eh, algunas referencias de reconocimiento de la labor de García Luna antes de que fuera enjuiciado y después de que ya es enjuiciado, sale con que pues un solo individuo no es donde se sostenía toda su estrategia, ¿no? Entonces, ¿Qué te parece? resulta ser contradictorio y absurdo estas declaraciones, porque Cínico e por un hipócrita. lado, por un lado, el enjuiciamiento de García Luna es el enjuiciamiento del país, según ellos, y después que siempre no, ¿verdad? Que siempre no, que el enjuiciamiento hacia este individuo no es el enjuiciamiento hacia ese partido o esos partidos gobernantes, ni el régimen y la estrategia que apoyó, ¿no? Entonces, resulta muy contradictorio porque ¿cómo es posible que durante el gobierno de Calderón, el personaje número uno de la estrategia de seguridad de Calderón era García Luna, por sobre el ejército y la marina? Entonces, resulta verdaderamente contradictorio su declaración de que ahora resulta que no era solamente él. Pues si no era solamente él, ¿cómo es posible que un ex subsecretario de la Defensa Nacional como Tomás Ángeles Daguajare declara en la época en la cual estaba dentro del gobierno de Calderón, le advierte de los posibles vínculos con el narco que puede tener García Luna? Y como consecuencia, el que es acusado de narcotráfico es el general Tomás Ángeles y encerrado en la cárcel durante todo ese gobierno, ¿no? Y ahora que es entrevistado, vuelve a decir lo mismo. Yo se lo advertí a Calderón. O sea, no puede él argumentar de que no estaba con la advertencia de gente muy cercana y que desplazó a la Secretaría de la Defensa y a la Secretaría de Marina por favorecer a García Luna. Entonces, resulta muy, muy contradictorio también el hecho de que
eh, los números no cuadran, pero no solamente los números en cuanto a la economía, sino en cuanto a las masacres que se llevaron a cabo, ¿no? claro. ¿Cómo es que fue elevándose el índice de mortalidad, de letalidad de los eventos en los cuales participaban las fuerzas públicas, donde no había sobrevivientes? Claro. Pues es que era mátalos en caliente Así es. y les aplaudían los del PAN, aplaudían Claro, o eso. sea, era una masacre que iba en creciendo cada vez Órale. más, ¿no? Y las estadísticas del propio INEGI iban reportando ese alto índice de violencia y también de que los que eran apresados eran de la mayoría de los otros carteles y en menos del 1% para el cartel de Sinaloa. Claro. Era, esas cifras oficiales, él las conoció. No puede decir que no las supiera, ¿sí? Entonces, hay una gran contradicción en sus declaraciones de que no sabía nada, ¿no? Ahora con el veredicto de parte de este jurado, que para mí me parece, en pocas palabras, así como una acción de la justicia norteamericana, pero por medio de los ciudadanos norteamericanos, no por jueces, sino por ciudadanos norteamericanos. Bueno, sí, es que así es la justicia en los Estados Y Unidos. eso es algo muy bueno, Es ¿verdad? decir, el pueblo norteamericano se convierte en el juzgador. Así es. Pero Entonces, yo lo que quiero decir es que es como un acto de solidaridad del pueblo norteamericano con nuestro pueblo. Y eso también hay que reconocerlo. No es solamente la institución de justicia norteamericana, sino la acción particularmente de los ciudadanos norteamericanos que claro, tienen y que han ganado ese sistema de justicia mucho más democrático que el nuestro, ¿no? muy bien. Este, yo nomás también quería hacer algunos apuntes que me parece que es muy importante no dejarlos pasar, es decir, el autoritarismo que vivimos durante esa época, em, que era muy grave. Por ejemplo, em, se ha considerado, pues, ¿no te acuerdas de Aristegui, cómo fue acallada y corrida de un medio de comunicación? Y En una luego radio. con Peña Nieto, precisamente por decir la verdad. La primera verdad que había dicho era lo que ya había dicho anteriormente el Gerardo propio Fernández Noroña, de ¿no? España, sí, Sobre el alcoholismo. O sea, es lógico, o sea, ¿quién, ¿quién va a poner en manos de un borracho a un país? Y eso es lo que claro, estábamos viviendo y por eso tomaban esas decisiones. Pues claro, nada más que me platique cómo le va a la familia de un borracho, claro. ¿verdad? O de un alcohólico, pues está enfermo, o sea, no puede dirigir su familia, no puede dirigir su empresa o su país, Y ni su vida. incluso hubo reclamos de parte de la misma dirigencia del PAN, ¿no? Con este Claro. Castillo Peraza, ¿no? Me comentabas, ¿no? Ah, sí, sí, sí. El mismo Castillo Peraza le recriminaba pues que no era posible que él estuviera en estado etílico, es decir, emborrachado, mientras era una parte muy importante del Partido Acción Nacional, porque el mismo Castillo Peraza les decía que cómo es posible que abran las puertas del PAN después de las 10 de la mañana y que la cierren en la tarde y ya sé por qué es, dijo Castillo Peraza, porque se van a Claro. emborrachar, se van a las cantinas. Pues sí, pues es que es lógico. Entonces, eso es lo que estábamos viviendo.
y obviamente tomaba esas decisiones eh, o alcoholizado o o sea, con la cruda, como dicen, con la cruda realidad. Ujú. Entonces, obviamente que su juicio pues, no era sano de ninguna manera, ni No, antes, ni después, ni en ningún momento. Y se convirtió pues realmente en genocida. Eso es algo que ya está en uno de las cortes internacionales, ¿no? ujú, El juicio por genocida de Felipe Calderón. Entonces, ahora también algo muy importante es que Noroña tenía razón, claro, porque le dijo en la propia cara de García Luna, cuando estaba en el poder, pues que era un asesino y claro. que no tenía forma de demostrar de dónde estaba sacando los recursos para tener todo lo que tenía. Entonces, digo, todo va apuntando hacia lo mismo, ¿no? Entonces, por supuesto, todo esto debe culminar en un juicio de los expresidentes, particularmente en Calderón y en Fox. No sé si Peña, porque Peña, no sé qué o sea, si había maldad en su actuar o era ignorancia y falta de inteligencia. O sea, me queda poco claro, pero el resultado ahí está. No, es que continuaron. De hecho, la misma estrategia, Peña Nieto continuó con esa estrategia. La misma estrategia de Calderón no la dejó, no paró, aunque hubo cambio de mandos y cosas por el estilo, pero fue la misma estrategia. Claro, Y recuerda lo de Atenco, cuando se da esta represión en el Estado de México, que sí, fue responsable Peña Nieto y se le echaron en cara los 132 de ahí en la Iberoamericana de México, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, independientemente de ese juicio que pudiera eventualmente hacerse contra todos los expresidentes, yo creo que aquí el punto nodal está en el pacto que había entre Calderón y García Luna, ¿no? Como tanto Fernández Noroña como el mismo presidente López Obrador pusieron en evidencia estos vínculos con la corrupción y con el crimen organizado que tenía García Luna, ¿no? Desde luego que no tomó una postura el presidente en el sentido de vamos a hacer un juicio en contra de él. Hasta este momento no lo ha hecho. Ha respetado el proceso de, pues del tribunal que lo ha enjuiciado en Estados Unidos. Y él decía que había una posibilidad en la cual se le encontraba culpable y pudiera ser que Felipe Calderón no se diera cuenta. Sin embargo, hoy, después de declararlo culpable, el presidente está ya haciendo una consideración de que, pues, ni modo que no supiera nada, ¿no? O sea, que está viendo esa posibilidad de que se esclarezca, ¿no? De gobierno a gobierno, claro, desde el gobierno norteamericano y el gobierno mexicano, claro, eh, puedan impulsar ese esclarecimiento de hasta dónde estuvo la implicación real, ¿verdad? Evidente con respecto al crimen organizado claro, que avaló o que dio carta suelta a, a García Luna por su embriaguez, pero también por su incapacidad. Pero aquí es la gran pregunta.
hubo también esa complicidad. Hay una gran percepción de la opinión pública en México de Ujú, que sí fue cómplice, ¿no? Pero no, claro, eh, no basta solamente la percepción, sino es necesaria las evidencias, ¿no? Y esas evidencias no podemos nosotros juzgar desde nuestra sola opinión de que ya él fue un cómplice hecho y derecho en todo esto, ¿no? Yo creo que en ese sentido educa políticamente la posición del presidente, ¿no? Que ha sido muy cauto, ha sido muy respetuoso de los procesos judiciales y yo creo que pues es por ahí donde debemos de seguir impulsando nuestro reclamo o nuestras demandas, ¿no? claro, ¿Cómo hacerlo sin esa orientación del actual jefe del Ejecutivo, ¿no? Me parece que se requiere eh, esa participación mucho más actuante de parte de él en términos de este eventual juicio específicamente contra Calderón, ¿no? Si esto lo amerita, porque se mencionaba que había la posibilidad simplemente de traición a la patria por haber permitido, ¿verdad?, que un narcotraficante estuviera como secretario de Seguridad Pública durante todo su sexenio, ¿no? claro. Sin Es que, embargo, o sea, no solamente hay la culpabilidad por acción, la hay también por omisión. Y ajá, si él dice que no estaba enterado y que no sabía y que pues ahí lo puse, pero pues yo no sabía nada, pues, pues es igual la culpabilidad, a lo mejor es peor. O sea, claro, porque si sabía y era cómplice, malo. Y si no sabía, peor. Entonces, no hay para dónde hacerse. O sea, no hay para dónde hacerse. Yo creo que es algo fundamental. Algo que tocaste que me parece muy importante es la repercusión internacional que está teniendo el juicio de García Luna, porque en los Estados Unidos próximamente va a haber elecciones y los gobiernos demócratas fueron los que mantuvieron muy buena relación con García Luna, hasta lo premiaban. así es, Clinton sale con él y sale Obama también, y lo premiaban a García Luna y por supuesto al gobierno de México. En ese momento estaba Felipe Calderón. Entonces, los republicanos, ahorita en el Congreso de los Estados Unidos, están solicitando toda la información de las relaciones que tenía la DEA y el FBI con García Luna. Obviamente eso tiene implicaciones, ¿cómo se llama? Políticas en los Estados Unidos. Sin embargo, es muy importante porque eso genera una repercusión no solamente internacional en relación al juicio, que tiene otras repercusiones en instituciones de los Estados Unidos muy importantes, DEA, FBI y Congreso. Y por supuesto con los antiguos gobernantes en los Estados Unidos. Y por otro lado, obliga a que México realmente mantenga una posición de mayor justicia. Es decir, hemos visto, de hecho, el mismo día del juicio, desbloquearon las cuentas
de la esposa de García Luna y Ujú. de Cárdenas Palomino. Y eso fue a través de el ¿El Poder sistema Judicial? judicial que tenemos, que la verdad, y ya se ha dicho, y ya lo han dicho las altas esferas mexicanas, sobre todo en la política, hay muchísima corrupción dentro de ese sistema, se tiene que reformar. Ujú. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad, pues, por un lado, para ir a fondo en ese tipo de problemas, que haya una crítica, que haya una autocrítica, que se reforme el Poder Judicial y que vayamos hacia adelante, hacia un país honesto, justo, y eso nos va a dar paz y tranquilidad. Yo quería mencionar que la reforma del Poder Judicial tiene que venir desde la cabeza, pero también tiene que venir desde abajo, desde la movilización del pueblo a Claro, través de el apoyo a las reformas que está impulsando la Cuarta Transformación del presidente López Obrador y en particular con la reforma electoral. Ya ves que están planeando esta marcha de que el INE no se toca qué y lo barbaridad. que eso significa es como eh, tratar de mantener inmóvil la posibilidad de que haya elección de los consejeros electorales y de los ministros, Claro, ¿verdad? La Suprema claro. Corte de Justicia Claro, es mantener, o sea, por parte sí, del pueblo, ¿no? ajá, O sea, si nosotros como ciudadanos avanzamos a un proyecto de reforma electoral verdaderamente amplio y se extiende el movimiento de la cuarta transformación, es posible que pueda haber un camino de transformación legal, ¿verdad? Legítima y legal del Poder Judicial también desde abajo. claro, Y por eso se oponen a que el INE no se toca, porque quieren mantener ese sistema de corrupción y y de impunidad, ¿no? y lo más triste es que engañan a la gente y les hacen creer cosas que son totalmente falsas en relación a la reforma electoral. Ni siquiera se han puesto a leer qué se propone en la reforma electoral, ni en la original ni en el plan B. Claro. Entonces, lo que está en el fondo de toda esta movilización, pues es mantener los privilegios y el dinero de unos pocos, de Ujú. una élite dorada y por supuesto de los partidos políticos que tradicionalmente han generado mucha corrupción en el país. A lo mejor ya es hora de ponernos a resumir lo que hemos querido abarcar y sacar conclusiones. ¿Qué te parece? Claro que sí. Bueno, en primer lugar, el juicio contra García Luna no es un juicio contra todo el país México, es solamente el juicio dirigido, sí, a un individuo, pero representativo de un sistema de corrupción e impunidad manejado por gobiernos eh, del PRI, del PAN, prianistas, ¿no? Eh, específicamente en la época de Fox y de Calderón, donde él estuvo operando. Y extensivamente también al de Peña Nieto, porque siguió libremente operando con sus sistemas de seguridad, eh, apoyado por ese gobierno del PRI. Y desde luego, pues desde antes de Fox, que estuvo colaborando con el gobierno de la Bastida en Sinaloa. Entonces hay toda esa continuidad piranista en García Luna, ¿no? Imagínate toda la adherencia a ese cartel. Eh, Fue tan productivo la presencia de García Luna
que el cartel de Sinaloa se convirtió en un cartel no solamente de presencia de la mayoría de los estados de la República, sino en uno de los principales carteles internacionales con presencia en varios países, no solamente en Estados Unidos, sino en múltiples países donde opera este crimen. Entonces, esa fue la fuerza que le dio los gobiernos adherentes a esa estrategia, eh, que venían desde antes de Calderón, pero Calderón fue quien la encumbró y que todavía sigue siendo apología de esa estrategia, una estrategia de la guerra contra las drogas, luego se llamó contra el crimen organizado, pero fue una declaración de guerra donde él, por sus pistolas, hizo esa declaración de manera individual, sin consulta del Congreso, sin consulta de su propio gabinete, y nombrando a la gente que quiso, especialmente a García Luna como el primer mano derecha, ¿verdad? Por sobre la Secretaría de la Defensa y de la Marina. Entonces, eh, ese fue el resultado de una fracasada guerra contra las drogas, que en realidad fue una extensión, ¿verdad?, de ese cartel, y fue permeando esa corrupción y esa impunidad en, en, eh, en una situación insufrible para nuestro pueblo, con grandes masacres y sangría y pérdida de vidas, de seguridad, de libertades, de derechos, en todos los sentidos, ¿no? Fue una especie de dictadura la que nosotros vivimos durante los tiempos del prianismo, ¿no? Eh, una de las cosas que más notables se presentan es como te decía, la perplejidad de los diputados de oposición, de los medios de comunicación comerciales convencionales, de las grandes corporaciones y de las instituciones o de los representantes de las instituciones todavía adherentes a ese régimen. La gran perplejidad porque pensaban que su régimen de impunidad iba a perseverar, iba a prevalecer incluso fuera del país, ¿no? Con el aval de los Estados Unidos. Se presentó la gran contradicción de que hay un sistema de justicia diferente al nuestro, donde hay participación del pueblo norteamericano, especialmente de los ciudadanos norteamericanos que no tienen ningún cargo y que son gente libres pensadores o de diferentes creencias, pero que actúan libremente durante el juicio. Y llegaron a darse cuenta de las implicaciones que tenía esto, no solamente para la salud y la seguridad de su propio país, sino yo me atrevería a decir que también les tocó el corazón del padecimiento y el sufrimiento de nuestros pueblos. Aquí en México, y eso es algo de mucho de agradecer a esa participación de los ciudadanos norteamericanos, ¿no? Y por otro lado, la participación de nuestro presidente excepcional, Andrés Manuel López Obrador, desde el principio de toda esta crisis, eh, de la imposición del fraude electoral en el 2006, fue ejemplar, porque siempre se manifestó por un camino pacífico, no violento, hizo una manifestación duradera de toda su oposición a ese fraude,
lo denunció, ¿verdad? Y fue desarrollando las movilizaciones y apoyando y haciendo alianza con otros movimientos y creciendo no solamente como partido político, sino en la conciencia de la lucha, de la dignidad y de los derechos. Y eso fue posibilitando, ¿verdad? No solamente la denuncia del régimen prianista, sino el fortalecimiento de una alternativa de gobierno eh, popular y nacionalista, soberano como el que en la actualidad tenemos, ¿no? Honrosamente con él en el poder, ¿no? Desde el 2018. Eh, el fraude electoral en el 2006 fue avalado, aunque no estaba todavía Lorenzo Córdoba como el presidente de ese organismo, sí como, como intelectual, como especialista en los temas electorales, fue avalado por Lorenzo Córdoba y posteriormente tapado, ¿verdad? Porque se negó a hacer una revisión de las actas, se alió al régimen también de Calderón y por consiguiente toda la estrategia favorable a García Luna. Y por eso es una gran contradicción que ahora quieran poner como la lumbrera de la democracia la defensa de ese INE, ¿no? Cuando en realidad fue el foco de subversión golpista, ¿verdad? De los derechos, en contra de los derechos democráticos de la población civil, de la mayoría de la población civil en nuestro país, ¿no? Entonces es completamente opuesto a la causa de la democracia. Esa consigna del INE no se toca porque es como seguir manteniendo la bandera de que la estrategia frustrada y derrotada de Calderón, de acabar con una parte de los delincuentes aliándose a otros, iba a garantizar supuestamente una mayor seguridad y un mayor beneficio para el país, y fue todo lo contrario. Entonces, yo en resumidas cuentas, quiero decir que el camino que hemos hecho junto a López Obrador como movimiento, como pueblo, como ciudadanos, ha sido el correcto, el seguir apoyando a nuestro presidente en el sentido de, de encontrar caminos de justicia por la vía pacífica, y aunque legalmente el Poder Judicial pueda imponer todavía hoy en día eh, líneas políticas a favor de la corrupción y la impunidad, ¿verdad? Eh, Son ilegítimos sus, sus decisiones, como las de liberar el dinero a favor de los criminales que están en la cárcel o que han sido sentenciados, ¿verdad? Que no hacen otra cosa más que develar de qué lado están, ¿verdad? Igual que los periodistas o los medios de difusión que callaron todo lo que sucedió en el régimen de Calderón y con García Luna, y luego ahora tratan de deslindarse y lavarse las manos después de que ha sido juzgado, ¿verdad? Y ha sido declarado culpable, ¿no? Yo creo que esa hipocresía de los medios de comunicación manifiesta la hipocresía de esa oligarquía, porque a final de cuentas son los grandes oligarcas los dueños de esas corporaciones mediáticas, y lo que dicen esa televisión, esa radio, esos medios de prensa, es lo que piensa y dice la oligarquía de este país, ¿no? Y esos liderazgos oligarcas son verdaderamente hipócritas, ¿no? O sea, están diciendo una cosa en un momento
avalando toda la violencia y cuando se les descubre, entonces no tienen ellos nada que ver con eso, ¿no? Hasta el mismo Calderón ahora ya no sabe ni dónde colocar a García Luna, ¿no? Antes lo consideraba su cuate, eh, su estrella, y ahora pues está completamente estrellado, ¿no? Y fragmentado y ya no sabe ni cómo defenderse ante eso, ¿no? Porque es indefendible completamente su posición y su estrategia y, y ahora sí que el que continúe la búsqueda de justicia, como bien lo está impulsando nuestro presidente de manera muy sabia, ¿verdad? Abriendo las posibilidades de que lo que se tenga como evidencia salga y se ventile, ¿verdad? Pues yo creo que eso es el camino a seguir en términos de la justicia en nuestro país, ¿no? Eh, pues ese sería mi resumen. Muy bien, Benito. Pues sí, sí, realmente yo empezaré diciendo lo que decía mi mamá cuando yo era niño, que decía, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, pues sí, no podemos em, hacer a un lado, pues, los que definitivamente han acompañado a los gobiernos y de manera permanente. Y eso, pues, es un mensaje no solamente para los gobiernos y gobernantes pasados, sino en la actualidad. Es decir, López Obrador y, por supuesto, todos los gobernantes deben de ser muy cuidadosos al escoger a su gente de confianza, porque o una de dos, o eres igual que ellos y los mantienes, o, o no o ignoras quiénes son, y eso, pues tan grave es una cosa como la otra. Entonces, es tan grave el que actúa como el que es omiso. Entonces, pues ojalá que esta situación que hoy pone en crisis a, pues a muchas instituciones, a instituciones de los partidos, a las personas, etcétera, sea una oportunidad, pues, para reflexionar sobre lo que hemos sido y lo que queremos ser como país, ¿verdad? Yo creo que es un momento de reflexión, es un momento de crítica de lo pasado, pero crítica también de lo actual y de autocrítica. Entonces, yo creo que eso sería muy, muy importante para retomar nuestro camino hacia adelante. Por otro lado, pues yo ya nada más agregaría en relación a la marcha en defensa del INE, pues que yo les pediría a los que van a marchar, bueno, a los que vean este video y que quieran marchar, que antes revisen, por favor, los documentos, que revisen qué dice la reforma, qué dice la reforma original y el plan B, y qué es lo que realmente se pretende con esas reformas al sistema electoral mexicano, que en realidad es ir hacia una mayor perfección o una mejora en el sistema democrático, que por otro lado se limita un gasto excesivo en un país con muchas necesidades. Y lo que se pretende ahorrar con la nueva reforma es alrededor de 14,700 millones de pesos. Es decir, imagínate la cantidad de dinero y todo lo que se podría hacer con ese dinero en beneficio del pueblo y no nada más en beneficio de una élite dorada que quiere mantener sus privilegios
Y por otro lado, una élite dorada que está vendida pues a cierto mafia del poder, ¿verdad? Entonces, sí sería muy importante que reflexionáramos eso antes de salir a las calles, porque si no, vamos a hacer el ridículo. O sea, sí es muy importante saber cómo nos movemos y que somos ciudadanos responsables y enterados de la verdad, ¿verdad? Yo terminaría con eso, ya nada más decir que esto es un punto de vista ciudadano, y que realmente nuestra pretensión es ayudar a tomar conciencia sobre lo que realmente sucede, ¿verdad? Nosotros no tenemos nada que ver ni con medios de comunicación, ni con partidos. Eh, por supuesto tenemos nuestras preferencias, pero es una preferencia que es movida por la conciencia. Es Claro, decir, y una conciencia que va dirigida al bien común, al bien de México, al bien de los que menos tienen, em, a disminuir los privilegios ilegítimos de un grupo en el poder que ya tiene mucho tiempo en México y que es muy importante que eso se modifique y que la justicia llegue y va a llegar tarde o temprano, va a llegar. Muchas claro. gracias, soy el doctor Manuel de Anda, servidor de ustedes. Me dio mucho gusto. Benito Balam, si te quieres despedir. Pues con el gusto de siempre de acompañar este conversatorio para generar conciencia y una mayor crítica, ¿verdad? Que nos dé también luz a nuestro propio, a nuestra propia autocrítica, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Benito. Nos despedimos en este capítulo nuevo de Construyendo la Verdad, en su sección Revolución de las Conciencias o el Quinto Poder. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Benito, por todo. Hasta Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.